Bien, ya estamos grabando. Vamos a compartir ahora. Recordarán ustedes el lenguaje C, lo vieron en el semestre pasado. Recuerden que los comentarios se deben de escribir con diagonal asterisco y finalizar con asterisco diagonal. Si es de más de una línea, si es de una sola línea, basta con que le pongan diagonal, diagonal. Entonces, aquí hay un ejemplo, aquí esto sería un comentario de más de una línea, si se fijan, se comienza con asterisco, con diagonal asterisco, y no va a finalizar el comentario hasta encontrar un asterisco diagonal, no importa que en medio haya diagonales asteriscos, así, sin ninguna distinción. Las palabras reservadas de C, aquí tenemos algunas, auto, const, doble, float, entero, short, struct, unsigned, break, continue, else, for, long, signed, switch, void, case, default, enum, go, register, size of, type def, volatile, char, do, extend, if, return, static, unión y mientras, el while. Déjenme dar entrada a los compañeros que van llegando. Vamos a ver. Adrián Trigueros. Mande. Escoja una palabra reservada y díganos qué significa en el lenguaje estructurado C, por favor. Cualquier palabra de las que tiene ahí. Cualquiera, sí. La palabra for. Ajá. ¿Para qué se de, usa? ¿Qué significado tiene? es una estructura de repetición. Y Ajá. pues, bueno, yo en el anterior semestre yo lo usaba sobre todo cuando hacía arreglos para que se pudieran guardar en cada repetición que hacía, que se pudieran guardar valores Muy en ese bien. ciclo. Sí, perfecto. Menciona a alguien, por favor. Estoy viendo a esta Emily Calderón. Emily, por favor, también escoja una palabra y platíquenos qué significan. While. Y se podría decir que while es igual como igual, o sea, se utiliza para ciclos. Ajá, también es una instrucción de repetición para ciclos. Muy bien. Menciona a alguien, por favor. Voy a ver los participantes. Adrián Trigueros López. Es el que acaba de pasar, ¿verdad? Sí, es Otro, el por que... favor. Sí, porque él acaba de hablar. Ok. Sí, ya me tocó. Perdón. Ay, es que se ve un poquito más para abajo. A ver. Diego López Ortega. Diego López, por favor, escoja una y platícanos qué significa. En enum es para hacer estructuras de datos tipo numerado, que Sí. sirven para, más que nada yo las utilizo en menús para hacer listados y darles un nombre a esa lista. Para hacer listados. Muy bien, ¿se parece a los arreglos? Las De cierta enumeraciones. manera, sí. Sí, un poco, ¿verdad? Lleva, digamos que la podemos recorrer. Estas enumeraciones las podemos recorrer de manera similar a los arreglos. Muy bien. Tipos de datos fundamentales en C. Compañero, menciona a alguien más, por favor, para que nos ayude. Kiosbeck Fuentes. Muy bien, compañero Fuentes, por favor, menciónenos 3 tipos de datos que ha utilizado en el lenguaje C. De los que está, de sí. los... ¿Era yo o él? Pues los dos, ¿qué les parece? Para que no se peleen. Primero usted, compañera, y después el compañero. Está bien. Pues de los tipos de datos que he usado es char de caracteres,
Ajá. También he utilizado int para pues números, obviamente. Y otro que he utilizado pues sería un flotante para cuando quiero usar números con decimales. Muy bien. Perfecto. Compañeros, sus 3. Pues yo he utilizado el for, el while, que son para estructura de datos, que eso lo tuve que usar para, ¿cómo se llama? Para el último proyecto, que fue lo del arcado, tuve que usarlos, al igual que el if, que son condicionales. Muy bien. Perfecto, gracias compañeros. Entonces sí, tenemos que se maneja diferentes tipos de datos como el carácter, el entero, el corto, el entero largo, el carácter sin signo, el entero sin signo, el carácter corto sin signo, el entero largo sin signo, el flotante y el doble. Estos son los tipos fundamentales que maneja C. Como bien veíamos la clase pasada, el tamaño que manejan estos tipos de datos se da en bytes, siendo el más pequeño el carácter con 1 byte, después le seguiría el entero con 2 o 4 bytes, después el entero corto con 2 bytes, el largo con 4 bytes, y así. El más grande que podemos observar es el doble, con un total de 8 bytes. El compilador puede reservar 8 bytes para un dato de tipo doble. El float también es muy común que lo utilicemos. Este mide o tiene el tamaño de 4 bytes. Constantes. Las constantes pues van a ser de diferentes tipos. Tenemos constantes de tipo carácter, que simplemente es una letra, un número o un símbolo. Estos normalmente los ponemos con comillas simples. Valores enteros también serían constantes de menos infinito a infinito, sin punto decimal. Luego también con notación decimal de menos infinito a infinito, pero esta vez ya con punto. Tenemos también que se maneja la notación hexadecimal. Habría que poner un 0x antes del número que queremos representar como hexadecimal. La notación octal le antecedemos, le tenemos que poner antes una O. Los enteros sin signo le tendríamos que poner una U al final del número. Los enteros de tipo largo, también los números sin signos de tipo largo, nada más tendríamos que agregar las correspondientes letras que los caracterizan. También tenemos números negativos, números reales, exponenciales. Esta notación la conocen bien ustedes, es 1 por 10 a la menos 12 o a la 9, dependiendo, ¿no? Aquí estos ejemplos. Y lo mismo, pero pues con signos negativos. Variables. El último compañero que participó, ¿puede mencionar a alguien, por favor? ¿No está? Ya se fue a dormir. Emily, ¿me hace el favor de mencionar a alguien, porfa? Sí, profesor. Gracias. Palacios Hernández Cristian Ariel. Aquí. Muy bien, compañero. ¿Qué es una variable? Ay. Espéreme. Ahí está. Un identificador utilizado para representar un cierto tipo de información. Ajá, y con sus palabras, ¿qué entiende usted por variable? Chan. No. Es lo que se le asigna a un valor, a una. Espéreme, es que estoy más o menos. A ver, espera. Es aquello que utilizamos para algún tipo de dato, darle un identificador, vaya. O sea, para identificarlo, para poder identificarlo dentro del programa. Muy bien. Entonces, una variable se podría decir que es una localidad en memoria, ¿verdad? Una variable, pues, se representa con una literal X, o algún nombre, ¿no? Variable 1, variable 2. Se representa una variable para el programador como un identificador, ¿sí? Este identificador es utilizado para representar la información dentro de la memoria. Cada variable va a tener su propio tipo de dato, ¿sí? Una variable va a poder almacenar diferentes valores. ¿Mande, compañero? Perdón por interrumpirlo, pero creo que están diciendo que si puede aceptarlo a la clase. Sí, a Brenda, ¿verdad? Perdón, la tenía en sala de espera. Gracias. De nada. ¿Cómo podemos escribir a estos identificadores?
necesariamente debemos comenzar con un carácter o con un guión bajo. Después del carácter o el guión bajo, podemos seguir con números. Aquí tenemos varios ejemplos. Por ejemplo, C es sensible a mayúsculas y minúsculas. Así que la variable pi será diferente a la variable pi y diferente a la variable pi y también será diferente a la variable pi. Estas cuatro variables que están escritas de diferente manera utilizando mayúsculas y minúsculas son diferentes entre sí. ¿Ok? Luego, declaración de variables. Compañera que acaba de llegar, platíquenos cómo declaraba las variables en lenguaje C. ¿Yo? Sí, por favor. Ok. Bueno, para declarar una variable, lo primero que hay que hacer es poner el tipo de variable. Puede ser Ajá. entero, flotante. Y después seguido del identificador, es decir, el nombre de la variable. Muy bien. Y Punto y coma, no sé. terminar con punto y coma, ¿verdad? Y esto en el caso de que sea una sola variable, la que usted desee declarar en una sola línea, ¿verdad? Porque podría declarar más de una variable simplemente separándolas por coma. Entonces, su compañera dice, y dice bien, que para declarar una variable, primero se debe de especificar el tipo de dato que va a ser la variable, después el nombre de la variable. Si solamente es una, ahí finalizar con punto y coma. Pero si es más de una, pues poner comas y poner ya nada más el nombre de la variable, si es que es del mismo tipo de dato. Aquí tenemos algunos ejemplos. Se declara la variable entera A, B y C. También la variable número 1, número 2, estas son de tipo flotante. Después la variable letra de tipo carácter y la variable sin signo largo que se llama entero. Aquí en este caso, entero es el nombre de la variable, no es el tipo. Entonces, deben de colocarse todas las variables antes de su uso. Eso es muy importante. En C solamente vamos a poder utilizar las variables si se han declarado previamente a su uso. No voy a poder usar una variable si no la he declarado. ¿Sí? Deben asignarse a los nombres de las variables, pues algo significativo, algo que tenga que ver con su programa. Por ejemplo, si necesitan medir la temperatura, pues sería lógico tener una variable que se llame temperatura. Y quizás podrían ustedes indicar que son grados Kelvin, ¿no? Por ejemplo. ¿Sí? ¿Dudas hasta aquí? ¿Vamos bien? No, ninguna. Perfecto. Expresiones y sentencias. Una expresión representa una unidad simple, tal como un número o un carácter. Entonces, una expresión va a ser desde un número, un carácter o la combinación de estos con operadores aritméticos. También pueden estar formados por identificadores y operadores. Por ejemplo, A más B sería una expresión, num1 por num2 sería otra expresión, A más, entre paréntesis, BE más 2 por X menos A más B más 3. Compañera que acaba de participar, por favor, mencione a alguien Sí, para que participe. a Adrián Trigueros López. Adrián Trigueros, ¿qué tal? ¿Cómo está? ¿Mande? Ya pasó, sí es cierto. Menciona a alguien, Adrián, por favor, que no haya pasado. Sí. Andrés Hernández Sánchez. Andrés Hernández Sánchez, ¿se encuentra por ahí? Andrés Hernández Sánchez. Sí, aquí estoy. ¿Qué tal, compañero? Por favor, en el tercer ejemplo, díganos cómo sería la precedencia de los operadores. ¿Cómo precedencia? Sí, ¿qué operaciones se realizarían primero? Primero sería la multiplicación y luego ya serían las sumas y las restas. Muy bien. Primero los paréntesis también. Primero los paréntesis, ¿verdad? Primero lo que está entre paréntesis. Entonces sería esto y esto, ¿verdad? Sí. ¿Sí? Después.
La multiplicación, ahora sí. Puede ser que sea la multiplicación. Y ya por último, ya estarían en el mismo nivel de precedencia los operadores que quedan, ¿verdad? Sí. Muy bien. Sentencias de asignación. El operador de asignación igual asigna un valor a una variable. Puede asignarse valor inicial a una variable en el momento de su declaración. Es decir, al momento que ustedes declaran una variable, ahí mismo le pueden poner un valor. También pueden declararle un valor después de que fue declarada, no necesariamente ahí. Pueden modificarse su valor durante el transcurso del programa. Punto y coma. Menciona a alguien, compañero, por favor. El último que participó. Juan Pablo. Juan Pablo. Juan Pablo, Sí, dígame. ¿para qué sirve el punto y coma? Para ejecutar una línea de código, para hacerla válida. Para ejecutar una línea de código, para hacerla válida. Indica que la instrucción termina, ¿verdad? Que hasta ahí llega una instrucción. El punto y coma nos va a servir para ir separando instrucciones. Con esto vamos a ir indicando cuándo termina una instrucción y pues al siguiente espacio, la siguiente línea será otra instrucción. Por ejemplo, aquí el punto y coma indica que se ha terminado de declarar variables. Este punto y coma indica que hasta aquí es otra instrucción que me permite borrar pantalla. Este otro punto y coma me indica que se ha invocado la función print hola y esa ya es una sola instrucción. ¿Sí? Bien, compañero, menciona a alguien, por favor. Derian Ramírez. Muy bien, compañero, por favor. Aquí me escucho. Perdón. Sí, no se preocupe. Platíquenos qué hace la función printf y cómo debe escribirse. La función printf lo que hace es que enseña en la pantalla el texto que se escriba entre comillas en medio del paréntesis y debe escribirse printf, el paréntesis, entre comillas, el texto que se quiere que se imprima en la pantalla y terminar con punto y coma. Así es, perfecto. Entonces ponemos, como bien dice el compañero, primero la palabra reservada printf, que es la que nos indica la función que se está invocando. Después, entre comillas, lo que yo quiero poner, ¿verdad? La cadena, así lo dijo, ¿verdad? La cadena que quiero yo poner. ¿Y qué pasa cuando yo pongo este tipo de cosas? %d y después de las comillas, coma y pongo algo más. ¿Qué ocurre en esos casos? ¿Yo o alguien más? ¿Alguien más? Imprime un valor. Dependiendo ¿Mande? si es %d, en este caso imprimiría un valor entero, que es Un valor entero, sí. Está dicho desde anteriormente. O sea, Muy bien. bueno, en este caso sería el 28. Ajá. Pero si tuviera yo una variable en lugar del 28, ¿qué ocurre? La variable que estuviera, o sea, el valor que tuviera esa variable se imprimiría. Es correcto, ¿verdad? El valor de esa variable que tenga en ese preciso momento en el que se está ejecutando printf se imprimiría aquí. Muy bien. Especificadores de formato, estos ustedes lo han usado mucho. Recordarán que el %d y el %i va a imprimir un entero, el %u va a imprimir un entero sin signo, el o va a imprimir un número octal, x y x mayúscula van a imprimir números hexadecimales. Después, la f es para imprimir un número flotante, al igual que la e, pero esto con exponencial. Después el carácter va a ser con %C, una cadena completa con %S. Si ustedes necesitaran imprimir el símbolo de %, tendrían que poner 2%, por ciento para que se pueda imprimir el símbolo de %. Después, P va a ser dependiente de la implementación, pero normalmente imprime nada, imprime vacío. LD, LU, LX y LO van a imprimir enteros largos. Secuencias de escape. ¿Han utilizado estas secuencias de escape? Seguro que sí, más de una vez. Recordarán que el diagonal antidiagonal N es para una nueva línea, antidiagonal T es un tabulador, antidiagonal B
es un retroceso. Antidiagonal R es un retorno de carro. Luego también se pueden imprimir las comillas o el apóstrofe o un backslash o el signo de interrogación. Entonces, Profesor, mande usted. ¿para qué es el signo de interrogación? Es que ese creo que nunca lo ocupé. Ah, nada más va a imprimir el signo de interrogación como tal. Ah, ok, vale. Sí. Está bien, gracias. Después, yo aquí tengo que puedo especificar el tamaño de lo que puedo imprimir. Si yo pongo %D, se van a imprimir 5 números que representan a ese número entero. Por ejemplo, esto se vería más en los porcientos F, ¿verdad? Al imprimir un número flotante, si yo pongo .4 entre el % y la F, me va a imprimir 4 cifras después del punto decimal. Seguramente eso lo usaron en su semestre pasado de fundamentos. Función FScanF. Compañero que acaba de participar, ¿me puede mencionar a alguien para que nos platique cómo funciona FScanF? ¿Qué hace? Sí, a ver. Javier Hernández. ¿Javier Hernández? Chicha. Sí, profe. Adelante, por favor, platíquenos qué hace la función scanf. Es para que dependiendo de que el programador que quiera que el usuario pueda meter, así un valor que pueda meter el usuario, se mete en el scanf. Sí, ¿verdad? Me va a permitir leer desde el teclado esta función. Me va a permitir leer datos que introduzca el usuario desde el teclado. Desde el teclado, la función devuelve el número de datos que se han leído correctamente. La sintaxis es la siguiente. Primero vamos a poner entre comillas el tipo de dato que yo necesito leer, que yo deseo leer. Y después de la coma, ¿en qué variables necesito yo poner esos datos? Recordarán que se necesita poner un ampersand para acceder a la localidad de memoria de esa variable para que en ese lugar se pueda guardar el dato que se ha leído desde el teclado, el dato del usuario que se ha leído desde el teclado. ¿Sí? Aquí tenemos algunos ejemplos de scanf. Aquí, por ejemplo, se está leyendo un dato de tipo flotante y se almacena en la variable número. Después se lee un dato de tipo carácter y se almacena en la variable letra. Después aquí se leen 3 datos, uno de tipo flotante, uno de tipo entero y otro de tipo carácter. Se almacenan en las variables real, entero y letra, así como corresponde. De acuerdo al lugar que yo las ponga, ahí se van a guardar. ¿Cómo lo leo esto desde el teclado? Se pone, tendría yo que escribir seguido y sin espacios el número flotante, el número entero y el carácter. Debe de estar seguidos y sin espacios. Ah, no, sí, aquí hay espacio. Entonces deben de estar seguidos con un espacio para que los pueda leer el compilador. ¿Utilizaron esto? ¿Leyeron en un solo scanf varios datos? Sí. Sí lo llegaron a hacer. Muy bien. Entonces, mencióname a alguien, por favor, el último compañero que participó. Julio Navarrete. Julio Navarrete, por favor, compañero, platíquenos qué significa el símbolo ampersand. Es para designar que una variable se debe de guardar en su dirección de memoria, creo. Ajá, así es. El ampersand nos va a indicar que se debe de acceder a la localidad de memoria. Muy bien. Ahí. Directiva define. ¿Utilizaron esta directiva alguna vez? ¿La han usado? Sí. ¿Sí? ¿Seguros? ¿Qué hace? Para crear matrices, ¿no? No, perdón. Macros. Para crear macros, sí. ¿Y qué hacen estas macros? Yo lo utilizaba para definir en mi programa uno que quería que se siguiera en todo el programa, o sea, que no cambiara.
que no cambiara. Define una Ajá. constante, ¿no? Podemos ahí tener una constante. Es como una regla de conversión. Cada vez que yo vea esto en mi programa, lo va a sustituir por esto, ¿verdad? No, al revés, perdón. Cada vez que en mi programa yo vea esto, el compilador lo va a sustituir por esto. Si yo pongo pi, el compilador va a operar con 3.1416. Si yo escribo en mi programa cierto, el compilador va a operar con 1. Si escribo falso, con 0. Si escribo amiga, va a sustituir en el código con Marta. ¿Sí? Por ejemplo, aquí algunas personas hacen la cochinada de poner define P y de este lado ponen printf. ¿Lo han visto? Sí, yo supe cómo funcionaba eso porque mi maestra lo hacía. ¿Su maestra lo hacía? ¿En serio? ¿Cómo se Nos llama su dijo, maestra? yo hago esto, pero no es necesario, o sea, es cada quien como se acomode y así lo hacía PF y SF. ¿En serio? Sí. ¿Usted lo aplicaba, Gibran? ¡Qué bárbaro! ¿Y su maestra, cómo se llama, la que usaba eso? ¿Pero por qué es un delito? ¿O qué pasa? No es un delito, pero ay, ¿a poco se llevan mucho tiempo escribiendo printf? Ah, pero no, pues es un super truco, porque nada más ponen P, ponen printf y hacen la cosa, ¿no? Ah, claro, si usted va a utilizar 700 millones de printf, claro que le conviene. Pero ¿qué va a hacer con todos los segundos que se ahorró al programar, al no escribir printf? Hay otro programa, profe. Escribir otro programa. Ándale. Bueno, sí, no, es cuestión de cada quien. Pero, por ejemplo, alguien que no sepa que esto hace, que esto se puede hacer, se va a quedar P, ¿qué es eso de P? ¿No? Y va a complicar un poco ahí el mantenimiento de los programas. Pero pues eso ya sería, digamos, que en el campo laboral, ¿no? Cuando necesiten trabajar con otras personas. Yo en lo personal no me gusta porque, pues como les digo, ¿qué tanto tiempo se pueden llevar escribiendo printf? ¿No? Quizás. Así es. Pero en fin, no es delito, pues cada quien. Pero sí es bastante útil, por ejemplo, aquí al poner 3.141516 o cuando ponen el tamaño del arreglo, define n y le ponen 10, entonces este arreglo lo recorren 1.000.000 de veces. Pero de repente el arreglo cambia de tamaño. Entonces, no tienen que recorrer el 1.000.000 de veces de los for para cambiar el tamaño del arreglo, nada más cambiarían esta parte de aquí y automáticamente se modifica en todos los for en donde estén utilizando el tamaño del arreglo. Ahí sí sería algo muy útil. ¿Sí? Más o menos. De que lo pueden seguir usando los que lo usan, el printf y poner solo P. Adelante, no tengo ningún problema realmente. Seguimos pues, operadores aritméticos. Compañero, el último que participó, mencione a alguien, por favor. Sí, voy. Derian Ramírez. Compañero Ramírez se encuentra por ahí. Yo ya pasé, profe, pero si quiere vuelvo a participar. Ah, ¿cómo no? ¿Cuáles son los operadores aritméticos? Uy. ¿Cuáles son esos? Perdón. Ay, ¿en serio? A ver. Mejor dejo que alguien más participe, profe. Me está cotorreando que no se sabe los operadores aritméticos. Ahorita que alguien más los diga va a decir, ¡ah! Yo, profe. Adelante, dígaselos, por favor. Es suma, resta, multiplicación, división. Muy bien, suma, resta, multiplicación, división. Le falta uno. ¿Módulo? Módulo, perfecto. Suma, Eso resta, iba a decir, profe. Sí, yo sé que lo tenía en la punta de la lengua, pero se puso nervioso. Suma, resta, multiplicación, división y módulo. Estos son los operadores aritméticos que maneja C. Muy bien. ¿Alguien más que quiera participar o mencionamos a alguien? Mencionemos a alguien, por favor. ¿Quién, yo? A Gael Trejo. Compañero Trejo, ¿qué hace el módulo?
Compañero Trejo, ¿se encuentra con nosotros? Creo que no. ¿Alguien más? Da Lo el digo yo. residuo. ¿Perdón? ¿Qué cosa había preguntado? ¿Qué hace el módulo? Da el residuo. El módulo te indica el residuo de una división. Muy bien, perfecto. Entonces, 5 entre 3, ¿cuál es el módulo de esa operación? 2. 2, ¿verdad? Sí. Así como decían en la primaria, 5 entre 3 cabe a 1 y sobran 2. Eso que sobra es el módulo de la división. Perfecto, muy bien. En C, un operador se puede aplicar a dos variables o expresiones distintas. Los operandos que difieren en tipo, es decir, si yo quiero operar un entero con un flotante, pueden sufrir cierta conversión. De manera general, el operando de menor precisión toma el tipo del operando de mayor precisión. Entonces, entre un tipo de dato flotante y un tipo de dato entero, ¿cuál es el de menor precisión? ¿El entero o el flotante? El entero. El entero, ¿verdad? El entero es el de menor precisión. Entonces, el entero se convierte a flotante, ¿sí? Aquí dice, el operando de menor precisión toma el tipo del operando de mayor precisión. Entonces, el entero se convierte en flotante. ¿Ok? Reglas de conversión de tipo. Si un operando es doble largo, el otro se convierte a doble largo, ¿no? Porque pues el doble largo es el de mayor precisión de todos. Si solo es doble, se convierte a doble. Si es flotante, el otro se convierte a flotante. Si es sin signo largo entero, el otro se convierte a sin signo largo entero. Entonces, seguimos. Si un operando... esto creo que es lo de arriba, ¿verdad? Vamos en la 4. Ya me dio flojera que leamos todas. Entonces, imagínense que en un recipiente que quieren sumar dos recipientes, ¿no? Uno de 1 litro y otro de medio litro. No podrían poner el de litro dentro del de medio litro porque pues simplemente no cabe. Pero el de medio litro sí lo pueden poner dentro del recipiente de litro porque ahí sí cabe. Entonces estaría convirtiendo el recipiente pequeño en uno de litro. Algo más o menos así. Prioridad de los operadores aritméticos. Primero, como lo dijo el compañero hace un momento, se realiza lo que se haya entre paréntesis. Después, lo que tenga como menos, es decir, las negaciones. Si algo se va a cambiar de positivo a negativo o de negativo a positivo porque tiene antecediendo un signo menos, pues se hace eso después de los paréntesis, de resolver los paréntesis. En tercer lugar, se va a resolver la multiplicación, la división y el módulo. Y ya por último, se realizan las sumas y las restas. Esta será la prioridad de los operadores aritméticos. ¿Sí? Bien, ¿alguien quiere participar? Mencionamos a alguien. Rodrigo DBS, díganos por favor, compañero, ¿qué es esto de los post-incrementos y de los pre-incrementos? ¿Qué significa que yo tenga I más más? ¿Qué significa que tenga más más I? Son pues el cómo va a incrementar una operación que estamos haciendo, ¿no? Regularmente se ocupa para los do whiles, creo. Ajá. Y ya creo que avanza de uno en uno, ¿no? Con el I más más. O sea, ¿no hay diferencia si le pongo I más más o más más I? Desconozco eso, profesor. Profe, ¿puedo participar? Adelante, adelante, ¿cómo no? Bueno, el preincremento es que devuelva un valor de la variable incrementada y el postincremento va a devolver el valor original de la variable antes de que esté incrementada, ¿no? Así es. Primero opera con la variable y después la incrementa. Y en el segundo caso, primero la incrementa y después opera con la variable. Muy bien. Aquí tenemos varios ejemplos. I más más va a ser I igual a I más 1.
más i va a ser igual a i más 1. Igual para la resta. Si el operador precede al operando, el valor del operando se modifica antes de utilizarlo. Si el operador sigue al operando, el valor del operando se modifica después de utilizarlo. Lo que mencionábamos. Aquí tenemos algunos ejemplos. Por ejemplo, vamos a imprimir la variable a. Primero el valor original que tiene, que sería 1. Después hacemos un preincremento. Entonces, primero se incrementa y después se utiliza. Entonces se pone un 2. ¿Sí? Aquí, díganme por qué sale un 2 en esta línea. Alguien, el que sea. Porque es el valor que tiene A. Es el valor que tiene A, es el valor con que se quedó aquí, ¿verdad? Entonces tiene 2 y no se imprime 3 hasta después. Primero se utiliza, es decir, se imprime. Después se incrementa, ya tendré el valor de 3 y ese es el que se imprime aquí. Muy bien. Entonces, cuando hay A más, lo que está haciendo es primero incrementar antes de utilizarlo. Si tiene el más después, primero lo utiliza y después lo incrementa. Si lo tiene antes, primero lo incrementa y después lo utiliza. ¿Dudas de esta parte? No. No, muy bien. No. Seguimos. Operadores relacionales y lógicos. Mencionen a alguien, por favor. Rodrigo, menciona a alguien. Hágame el favor de mencionar a alguien. Estoy buscando. Aquí estás, mi Diego Herrera. Diego Herrera. Se encuentra por aquí, Diego Herrera. Sí, es Herrera, ¿no? Es que no veo el apellido y asumí que era Herrera, pero ahorita lo veo. Diego Herrera. Le va a tocar fácil, no tenga miedo. Diego Herrera. En el chat, profe. El chat. Está en el chat. Compañero, ahí en el chat escríbanos cuáles son los operadores relacionales. Son los que comparan. Sí, más o menos sí. Los operadores relacionales son los que me van a indicar la relación que existe entre dos variables o tal vez puede ser entre dos números. Me va a decir si uno es menor que otro o si es mayor o si es menor o igual o si es mayor o igual o si son iguales o si son distintos. Entonces, pues sí, los va a comparar, va a averiguar qué relación hay entre ellos en cuanto a si son iguales, mayores o menores. Aquí la prioridad de este tipo de operadores será de nueva cuenta, primero los paréntesis, después los que indican si uno es mayor o menor que otro y al último se van a evaluar cuando son iguales o diferentes. Operadores de asignación es el muy famoso el igual. Simplemente va a asignar el valor a una variable. Es todo lo que hace, ¿verdad? El operador igual asigna un valor a una variable. Aquí, por ejemplo, tenemos dos variables, pero están siendo operadas por la multiplicación. Entonces, el resultado de la multiplicación es el que se le asigna a la variable área. Puedo yo tener asignaciones múltiples poniendo más de un igual en una sola línea. Esto va a igualar a todas las variables con un solo valor. Las asignaciones se efectúan de derecha a izquierda, es decir, va de la derecha hacia la izquierda. Lo que tenga yo del lado derecho se va a asignar al lado izquierdo. ¿Sí? Reglas de asignación. ¿Quién será bueno? Eric Sebastián ya participó. Sí, le dije lo de
el valor de A, ¿por qué lo Muy tenía? bien. Alejandro Piñeiro, ayúdame a leer, por favor. Reglas de asignación. Si los dos operandos en una sentencia de asignación son de tipos distintos, entonces el valor del operando de la derecha será automáticamente convertido al tipo del operando de la izquierda. Además, un valor en coma flotante se puede truncar si se asigna a una variable de tipo entero. Un valor de doble precisión puede redondearse si se asigna a una variable de coma flotante de simple precisión. Una cantidad entera puede alterarse si se asigna a una variable de tipo entero más corto o a una variable de tipo carácter. Es importante en C utilizar de forma correcta la conversión de tipos. Muy bien. Entonces, aquí es importante, ¿verdad? Porque si nosotros tenemos un valor flotante, se puede truncar si se le asigna a una variable de tipo entero, es decir, x, y va a ser igual a 4.2 y declaro x como una variable de tipo entero. Si yo escribo x igual a y, en y solamente voy a tener el valor de 4 y ya no voy a tener el punto 2, ese se va a perder, ¿sí? También puede pasar que se redondee si se asigna una variable con menos precisión. Es decir, si llego yo a tener 875, si yo asigno ese valor a una variable de menos precisión, voy a tener .88. ¿Sí? Hay que tener cuidado con eso porque se pueden o perder información o se puede redondear. Operadores de asignación compuestos. Seguramente ustedes han usado algunos de estos cuando escribían J más igual a 5. Esto quiere decir J igual a J más 5. Lo mismo puede pasar con la resta, con la multiplicación, con la división y con el módulo. Operador condicional. Vamos a tener la expresión 1. Después voy a escribir un signo de interrogación. Después una expresión 2. Luego 2 puntos y una expresión 3. Entonces, si esta expresión 1 es verdadero, va a devolver la expresión 2. Si es falso, va a devolver la expresión 3. Entonces, yo evalúo una expresión. Si es verdadera, va a ocurrir esta, y si es falsa, ocurre esta otra. ¿Sí? Su prioridad es superior a los operadores de asignación. Y por supuesto que se evalúa de derecha a izquierda. Operador condicional. Aquí vamos a ver un ejemplo. Si A es igual a 1, esta es en la sentencia, K es igual a A menor que 0. Si es verdadero, me va a devolver un 0 y si es falso, me va a devolver un 100. Entonces, primero se evalúa A menor que 0. A es menor que 0. No. No, ¿verdad? Entonces, aquí voy a tener el falso, es decir, K es igual a falso. Evalúo con el signo de interrogación. ¿Y qué pasaba si en esta expresión yo tenía un falso? Devuelve el 100. Devuelve el 100, ¿verdad? Este es el valor que va a devolver. Entonces, este valor se asigna a K y es lo que devuelve, es decir, K vale 100. ¿Sí? Entonces, repetimos, primero se evalúa dependiendo si esta expresión es verdadera o falsa. Al valor de la variable se le va a poner esto si es verdadero y de este lado si es falso. ¿Sí? Sencillo, ¿no? Sí. Muy bien. ¿Qué práctica nos toca el viernes? La 1. La práctica 1. Creo que es de arreglos. ¿Es de arreglos ya la práctica 1? Creo que sí. Creo que sí. Vamos a ver, vamos a ver. Ah, pues lo tengo aquí, qué burro. Tengo aquí a la mano. Aplicaciones de arreglos. Muy bien, entonces pues vamos a ver, a recordar rápidamente la teoría de los arreglos. Arreglos.
Muy bien. Denme un minuto para tener en mano la lista. Ahora sí, ya nadie se salva. Abdul Masish, ¿ya participó? No, profe, aquí. Dígame, ando. por favor, ¿qué es un arreglo? Pues un arreglo es donde puedes colocar números y les das un cierto espacio para que se puedan almacenar en la memoria. Más o menos, más o menos. Muy bien. Aguirre Martínez, ¿qué entiende usted por arreglo? Aquí estoy. Un arreglo es, bueno, son varias variables juntas con las cuales se trabajan y les das, bueno, al arreglo le tienes que dar cierta longitud y con eso trabajas para tener varias variables, valga la redundancia, juntas. Ajá. Muy bien. Aranda Quiroz. Sí, profe. ¿Está usted de acuerdo con su compañero que un arreglo es un conjunto de datos? Sí. Sí. Y pues, Ajá. sí, es un conjunto de datos que pues los definen como que tienen un tamaño definido también. Sí, tiene un tamaño definido. Falta una característica muy importante de los arreglos. Sí, es un conjunto de datos, deben de tener un Son del mismo tamaño tipo. definido. ¿Mande? Son estructuras de datos. Es un conjunto de datos del mismo tipo, ¿no? Del mismo tipo, muy bien, esa es la palabra clave, ¿verdad? En un arreglo, este conjunto de datos tienen que ser del mismo tipo, no pueden ser de diferente tipo, no puede ser que haya la mayoría de enteros y un flotante, todos, absolutamente todos, necesitan ser de un solo tipo. ¿Sí? ¿De eso se acuerdan? Sí, ¿verdad? Sí, ¿verdad que sí? Sí, Entonces, un arreglo profe. es una colección de datos o variables del mismo tipo, referenciados bajo un mismo nombre y almacenados en memoria, en localidades de memoria consecutivas y secuenciales. ¿Sí o no? Seguimos. Aranda Quiroz. ¿Dónde, profe? ¿Qué significa esto de que estos conjuntos de datos o variables se referencian bajo un mismo nombre? Es decir, que todas tienen el mismo nombre, pero ¿qué significa esto? ¿En qué nos afecta? No lo entiendo, profe. ¿Cómo que mismo nombre? Ajá. Todas estas variables tienen el mismo nombre. Por ejemplo, si un arreglo es de tamaño 10, quiere decir que tiene 10 elementos, pues, en su arreglo, que en el arreglo puede usted meter a 10 variables, pero todas estas variables se llaman igual, todas se llaman X. Todas se llaman X o calificaciones o como el nombre que le haya puesto usted a su arreglo. ¿En qué nos afecta esta situación? ¿Qué no se afecta? Bueno, pues. Nos beneficia tal vez, ¿no? Bueno, pues sí, pues el nombre pues lo comparten porque pues el arreglo pues pues como es el conjunto de datos, pues se puede decir que en el espacio de memoria que ocupan, pues también van seguidos, ¿no? Bueno, no sé cómo explicar. Sí, van seguidos. Esto de que las variables tengan el mismo nombre nos afecta en que yo debo de distinguirlas de alguna manera, ¿no? Porque todas se llaman X, todas se llaman calificaciones. Y la forma en que distingo a cada una de ellas es agregándole un índice. X0, X1, X2, calificaciones 0, calificaciones 1, calificaciones 2. ¿Sí, compañero? Sí. Muy bien, perfecto. Arzate Osorio. Sí, profe. Platícanos, por favor, cómo debe declararse un arreglo. Primero es el tipo de dato
bueno, sí, el tipo de dato de que será el arreglo, pues entero, flotante, o un Sí, arreglo de caracteres, como podría ser un char. Y ya sí. después el nombre eh, de la, de la variable al que se le va a asignar ese valor y posteriormente el tamaño del arreglo. Se Ajá, pone entre corchetes. ajá. Eso pasa cuando son unidimensionales, ¿verdad? Ah, sí, Y unidimensionales. cuando son Y más de una dimensión. cuando son, bueno, más de una, bueno, generalmente solamente se utilizan dos, que son las matrices. Y al igual que los arreglos, se ponen, en lugar de dos corchetes, se ponen cuatro. O sea, se ponen dos más. Y eso en el primer par de corchetes se definen las columnas y en el segundo las filas. Y ya si queremos poner más, pues ya sería como un arreglo este, ¿cómo sería? De tablas. Sí, bueno, o sea, en este caso sería de 3 dimensiones. Y si son de 4, pues ya son más complicados. Muy bien, perfecto. Muchas gracias. Entonces, un arreglo unidimensional permite almacenar n elementos de un mismo tipo y acceder a ellos mediante un índice. Recordarán ustedes que el primer elemento del arreglo es el elemento 0. Entonces, va a ir, por ejemplo, si un arreglo tiene de tamaño 6, estas variables, los índices que toman estas variables va a ir desde 0, luego 1, 2, 3, 4 y 5. No va a llegar a 6 porque pues ya empezamos desde 0 y ese elemento ya cuenta. Ese es el primer elemento del arreglo. Entonces, los arreglos ocupan espacio en memoria. Y además, como están en memoria de manera consecutiva y secuencial, debemos de saber el tamaño del arreglo al momento de declararlo. ¿Por qué? Pues porque solamente así sabré en dónde voy a reservar memoria para este arreglo, porque pues sus elementos necesitan estar juntos en memoria. No puedo agarrar y almacenar un arreglo de 1000 y que de repente se me acabe un segmento de memoria y dividir el arreglo. Eso no se puede hacer en C. Los arreglos, los elementos de un arreglo necesitan estar juntos, almacenados en memoria de manera continua y secuencial. Por eso es indispensable conocer el tamaño del arreglo al momento de declararlo. Aquí, por ejemplo, tenemos un arreglo de caracteres. La cadena hola se almacena en memoria de manera continua y secuencial, es decir, se almacena la letra H, luego la letra O, luego la letra L, luego la letra A y además también se le agrega un símbolo que me va a indicar que hasta ahí termina la cadena. Entonces el diagonal 0 me indica que ese es el fin de la cadena. ¿Sí? Su longitud es de 4 sin incluir al carácter fin de cadena. Si se incluye el carácter de fin de cadena, pues su tamaño sería 5. Entonces, aquí tenemos un pequeño ejemplo en donde se declara una cadena de caracteres que se llama cadena y se reserva espacio para almacenar los siguientes caracteres. Entonces, aquí estoy declarando la cadena. En realidad estoy declarando un arreglo unidimensional de tipo carácter. Y como vimos en la presentación pasada, puedo yo declarar el valor de una variable al momento de declararlo. Puedo yo asignar el valor de una variable al momento de declararlo. Aquí, por ejemplo, estoy asignando el valor de hola. Entonces, el carácter 0 de cadena va a ser igual a H, el carácter 1 de cadena va a ser igual a O, el carácter 2 de cadena va a ser igual a L y el carácter 3 de cadena va a ser igual a A. Si acaso se agregó un fin de cadena, el siguiente carácter sería antidiagonal 0. También se puede declarar cadenas sin inicializarlas, pero sería necesario escribir entre los corchetes el tamaño de la cadena que se está realizando. Esto solo es necesario cuando no se inicia en el momento de declarar a la cadena. ¿Sí?
Aquí tenemos algunas funciones, seguramente ya la han utilizado, la biblioteca string.h, y tenemos ciertas funciones que nos permiten manipular cadenas. ¿Sí? Profesor, yo tengo una Mande duda. usted, dígame. A esto se refería la pregunta 10 de la tarea, que decía que teníamos que declarar un arreglo de nombres. Así es. Ok, entonces solo se refiere a como almacenar una palabra en un arreglo. ¿Qué le parece si lo programamos entre todos ahorita? Ok, sí, está bien. ¿Va? Muy bien. ¿Alguien quiere poner su pantalla, su DEPC? Pues a ver, profe, si quiere yo. Adelante, ¿cómo no? Voy. Voy. ¿Ya se ve, profe? Ahí va. Creo que ya casi... Ah, ya se ve. Okay. Bien, entonces, pues incluya sus librerías, por favor. ¿Vamos a utilizar string.h o no? Sí. Realmente no, pero si quieras puede incluir. Realmente no la vamos a usar, la string. Ah, no, sí, para gets, ¿no? Para leer la cadena. Sí, mejor sí póngala. Listo, entonces, pues declare un arreglo bidimensional. ¿De De qué dos tipo? dimensiones. ¿Pero de qué? ¿De entero? De tipo ¿De caracteres. Sí. Primero vamos a tratar de hacer la tarea sin el uso de apuntadores. Y así no nos queda, le vamos a meter apuntadores. Entonces, en el primer corchete cuadrado, en el primer par de corchetes cuadrados, lo que va a ir es el número de nombres que necesitamos. A ver, 3. De 3. Y en el segundo par de corchetes va a ir la longitud del nombre que queremos reservar. Por ejemplo, ¿qué le gusta? ¿Cuántos caracteres para los 20. nombres? Ah, bueno, 20 depende si es... caracteres. 50. Pues le van a meter apellido o qué. Pues sí, de una vez. Bueno, pues ya que estamos en esas. Muy Perdón. bien. Entonces, pues vamos a recorrer este arreglo con un for. Le va a pedir al usuario, dame el nombre del primer elemento, el del segundo elemento y el del tercer elemento, ¿no? Porque pues son 3 elementos en estos arreglos. En este arreglo que se declaró. Las filas igual a 3. ¿Mandé? Solamente... Ah, ok, entonces... Desde igual a 0 y menor que... 2. Son 3, ¿no? Que 3, ¿verdad? Muy bien. Porque va de 0 a 2. Y de 1 en 1, muy bien. Entonces, pues vamos a decir que... Falta declarar el índice, creo. Falta declarar el índice. Sí, dentro de for, en la línea 7, póngale int. Ándele, así me lo. Ahí está, ya está, ¿no? Sí, ya está. Y entonces, pues vamos a utilizar gets. No. Recuerde que antes de utilizar gets, se debe de limpiar el buffer. No, std in. std in. Es el buffer de entrada estándar el que se está limpiando. Bien, aquí va usted a poner nombres. Y entre corchetes va a poner qué letra. ¿Qué letra? O sea, pues sería... I.
Muy bien, Gibran. Ah, Dice en bueno. el chat que se debe de poner I. Entonces se Bueno, va a no, capturar el nombre 0, el nombre 1 y el nombre 2. ¿Sí? Entonces, pues, ¿qué le parece si usamos otro ciclo for para imprimirlos ahora al revés? Desde el último que ingresó el usuario hacia el primero. Copia tu for. Para que sea más rápido, ¿no? Pudo haber utilizado las piedras angulares de la programación, ¿verdad? Copiar y pegar. Desde igual a 3. Ah, no, me dice al revés, ¿verdad? Ajá, lo queremos imprimir ahora al revés. Pero ya declaró uno que se llama I. Tienes que quitarle el int. Pero está declarado dentro del primer for, entonces esa variable i solamente pertenece a ese for y fuera del for no existe. Entonces cada for tiene su propia variable i. Está mal, ¿no? Desde i igual a 3, mientras que i sea mayor que 0, en la línea 13, mayor que 0 y menos menos. Lo estamos recorriendo el arreglo del último elemento hacia el primero. Aquí no sería get C en vez de get S. It's S, no, es con S. Va a capturar toda la cadena de un jalón. Ah, y la va a guardar en cada... Así es. Pues, ¿lo pongo como un string o como que se imprima cada carácter? No, como S. Okay. Así, ¿no? Así sí. Muy bien, vamos a probarlo, compile y ejecute. Dame tu nombre. Y dijeron que con apellidos y todo, ¿eh? Sin pasarse de 20. Al menos un No, apellido. porque el get se corta con el espacio, ¿no? No. No, sí, los espacios sí los lee. Sí los lee los espacios gets. Lo que hacía eso era el scanf, que solo hasta el espacio capturaba. Entonces, pues ahora le escriba su nombre, Daniel Arzate. Ahora otro nombre, el que usted quiera. Juan Pablo. Muy bien. Ahí está. Ah, caray, ¿por qué salió un corazón? Faltó el suyo. Vamos a ver qué hay que poner, ¿no? Sí. Esa es una señal, ¿sí o no, Abdul? Órale. Ya se vino lo bueno, profe. Menor La igual, 13, ¿no? ¿qué le parece que le pone mayor o igual? I igual a 2 y con I mayor o igual que 0, ¿no? Ah, caray, ¿cómo lo supo? Sí. Ahí. Entonces, pruébelo otra vez, por favor. Vamos a ver si ya quedó. Sí, David. Gracias, gracias. Listo, muy bien, ¿verdad? ¿Ya quedó? El corazón no sé por qué lo está imprimiendo. A lo mejor es broma del compañero. Quizás. No, profe, ¿cómo crees? O no, quién I sabe. desde 3 Los y el hacks, arreglo los empieza hacks. de 0 a 2, ¿no? Lo hackearon. Hackearon al compañero. Ahí se va a ver. 0, 1 y 2.
¿no? Se está capturando 0, 1 y 2 y se está imprimiendo el 3, ¿verdad? Pero ahí empieza desde el 3. Ajá, exacto. Más bien debería de empezar desde 2. Listo, a ver, pruébelo por última vez. Y le vamos a quitar su corazoncito. No. Este corazón, pues no es otra cosa más que basura en la memoria, ¿verdad? Está accediendo a una localidad la cual no la reservamos, no la utilizamos para nuestro programa y entonces pues es cualquier cosa. Ahorita salió un corazón, pero pues puede haber salido cualquier otro símbolo. ¿Sí? Muy bien, entonces la respuesta a la pregunta 10 de la tarea solamente es la línea 5 de este programa. Gets sí es equivalente a un scanf, pero solo para cadenas, Gibran. Solo se usa para cadenas. La ventaja es que con gets podemos escribir cadenas con espacios y con scanf, si intentamos leer una cadena con scanf, no lo podríamos hacer con espacios. Sí, muy bien. ¿Alguna otra pregunta hasta aquí? ¿Y qué diferencia habría, profe, si en vez de getc queremos así getc? Ah, que nada Ese más es para va a leer puro carácter. uno solo carácter. Su carácter, ¿no? Ah, nada más lee uno. Sí, solamente leería uno y eso el primero, ¿no? Por ejemplo, en Manuel solo la letra M. Y ya. Ah, ok. Sí, por eso es gets. Ok, ok. Va que va. Bien, compañero. ¿Qué horas son? Todavía tenemos tiempo. Muchísimo tiempo. Seguimos pues. Ah, pero tal vez necesite yo compartir, ¿verdad? ¿Cómo pasar cadenas a funciones? ¿Se acuerdan que para pasar una cadena a una función necesitábamos hacer por separado? Poníamos primero el nombre del arreglo y después, como el segundo argumento, el número, y este número me va a indicar el tamaño del arreglo. Para recorrer un arreglo, ya sea para llenarlo o para leerlo, podemos auxiliarnos de las sentencias for y while, así como vimos ahorita, ¿no? Recorrimos un arreglo digamos que desde el elemento 0 hasta el elemento n con un for, y después también recorrimos el arreglo desde el elemento n hasta el elemento 0. ¿Necesitarían ustedes que recorriéramos un arreglo con el while? ¿O si se acuerdan? Si ustedes quieren, hacemos un ejemplo, así como hicimos este último. Pues está fácil, ¿no? Está fácil, sí, está fácil, pero a lo mejor a alguien le gustaría recordarlo. Tal vez. A ver, sí. ¿Sí? Muy bien, ¿alguien quiere compartir su compilador, por favor? Quien sea. Ah, necesito yo detenerme, ¿va? Listo, ya está libre la pantalla para que alguien comparta y escriba. Muy bien. Si no tienen problema, ¿puedo otra vez, profe? ¿O qué pase? Y si nadie más quiere, sí, Daniel, ¿cómo no? ¿Nadie más quiere? ¿Todo el mundo está a favor de que Arsate repita? Date. Va. Pues aquí está. Muy bien, pues entonces vamos a declarar el arreglo de sus calificaciones, ¿verdad? ¿De qué tamaño, profe? De 3 también. Ya lo vamos a inicializar el arreglo. Me parece muy bien, lo puede inicializar. Bueno, con los valores que sean. Sí. Recuerden que si quieren inicializar un arreglo al momento de declararlo, necesitan poner entre llaves los elementos del arreglo.
El primero que escriban se va a almacenar en el elemento 0, el siguiente en el 1 y así sucesivamente. Entonces, aquí exagero en la última calificación, pero bueno. ¿Cómo? Que está muy bien su arreglo, perfecto. Entonces, pues vamos a recorrerlo para obtener el clásico promedio, ¿no? Lo vamos a recorrer con un ciclo while. Entonces, lo primero que hay que hacer es declarar el índice justo antes del ciclo while. Va a ser un dato de tipo entero y va a empezar, por supuesto, que en 0. Sí, muy bien. Entonces, lo primero que vamos a hacer al ingresar al ciclo while será incrementar esa i. Muy bien, perfecto. Ahora vamos a decir que mientras i sea menor que ¿quién? 3, ¿no? Que 3, ¿no? Que 3, perfecto. Así es. Necesitamos una variable acumuladora, ¿no? Bueno, sería antes del... Sí, declararla junto con el arreglo, puede ser. Es la suma, ¿verdad? De las calificaciones. Bueno, el promedio. Sí. Ajá. Le puede llamar suma si usted quiere. Entonces, suma va a ser a más igual, calif, no, cal le llamó, ¿verdad? Cal. Pero entonces sería antes, ¿no? Porque aquí el i ya se está incrementando. Sí, tiene usted razón. Antes de. Entonces, ya después. Ajá. Pues ya, ¿no? Bien. Listo, ya quedó. Perfecto. Entonces, como pueden ver, es necesario inicializar el contador antes del ciclo while y dentro de las instrucciones del ciclo while, incrementar este contador. La condición del while va a tener que ver con este contador. Punto y coma en la 9 le dicen por ahí. Ya está. Sí lo tiene. O a lo mejor, ¿qué es, Juan Pablo? No, es que justo lo puso cuando Lo acabo de escribió el poner. mensaje. Mañoso igual que el profesor. Pues ya a compilar, ¿no? Ahí está, bueno, esto va a ser más corto. Ahí está. 8.33. Perfectísimo. ¿Dudas, preguntas de este programa? No, todo bien. ¿Todo bien? ¿Todos seguros? ¿Podemos explicar cualquier línea? Si alguien lo necesita, con todo gusto, ¿cómo no? Yo, profesor. Adelante, diga usted cuál. ¿O cuál es su duda? La línea 5 no la entendí bien. ¿Cómo le pone cal? Se llama el corchete 3 y le pone igual y los elementos, bueno, las calificaciones. Sí, puede ver que ahí ¿Para hay qué 3 sirve? números. Regáleme 3 pesitos de tamaño. Ahí está. Como puede ver en la línea 5, hay 3 elementos, ¿verdad? El arreglo cal es de 3 elementos. Esta es una forma de inicializar el arreglo. Se puede inicializar justo en el momento de declararlo. Aquí ponemos 6.7. Este número se va a almacenar en la variable cal subíndice 0. El elemento 8.3 se va a almacenar en la variable cal subíndice 1. Y el número 10, que es ficticio, se va a almacenar en la variable cal subíndice 2. Así es, aquí Daniel nos acaba de poner
los índices en donde se están almacenando va en orden. 0, 1, 2, si tuviéramos 10 elementos, ahí podríamos poner 10 números. En el 0, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 y 9. ¿Sí, compañero? ¿Más o menos? Sí, sí, ahora sí lo entendí. Es el número de elementos, ¿no? Así es el número de elementos, correcto. Gracias, profesor. Muy bien, por nada. ¿Alguna otra pregunta? No, todo bien, profe. Todo bien, muy bien. Entonces sigamos, ¿no? Ok. Entonces, ya vimos que se puede recorrer con un for o con un while, pero es más común, y yo digo que más fácil, utilizar el for. Aquí vemos otro ejemplo, ahí va a quedar en la presentación, si ustedes lo quieren analizar con más cuidado, copiar en su compilador. Este ejemplo recorre un arreglo con for y este otro recorre un arreglo con while. ¿Cómo pasar arreglos a funciones? Ah, creo que se repitió esta. Ah, no, es que los otros eran cadenas. Entonces se pone el nombre del arreglo y el número de elementos del arreglo. Se pone por separado. Después, programa que suma los elementos de un arreglo. Pues es lo que acabamos de hacer, ¿no? Es más, es casi igual. Tenemos un arreglo con números inicializados, con sus elementos inicializados. Después aquí utilizamos una función, pero aquí, sin embargo, recorremos el arreglo con un ciclo for, y de la misma manera que se hizo en el anterior ejemplo, se realiza una acumulación de los valores. Arreglo multidimensional. Vamos a ver con quién nos quedamos. Vadillo Aguilar. Ya. Dígame, pasó, por profe? favor, ¿qué entiende por arreglo multidimensional? Que tiene varios corchetitos y Ajá. ya. Que tiene varios corchetitos y ajá, ¿qué más? Vamos bien. Esos corchetitos, pues se les llama dimensión, ¿verdad? Sí, dimensiones, y sirve para aumentar la cantidad de listas y también espacio en los arreglos, ¿no? Ándele, sí, es buena respuesta. Podríamos decir que cada dimensión es una lista. Entonces, ya podemos ordenar, por ejemplo, si son de 2 dimensiones, mis datos en filas y columnas. Si fuera de 3 dimensiones, podríamos ordenar los datos en filas, columnas y listas. Muy bien. Perfecto. Entonces, pues sí, estoy de acuerdo. Lo que hicimos, profe, de un arreglo de nombres, o sea, lo podríamos ver como una matriz pues de caracteres, ¿no? Obviamente cada fila con un nombre distinto si esos caracteres los unimos, digamos. Así es, muy bien. Precisamente es eso, es una matriz de caracteres. Nada más que aquí, como son cadenas, pues podemos tener la libertad de que no tengan el mismo largo todas las filas, ¿no? Que no tengan el mismo número de columnas, porque, por ejemplo, Manuel Enrique no tiene el mismo tamaño que Juan Pablo, ¿verdad? Sí. Eso nos lo permitió el manejar caracteres. Entonces, las filas va a ser el primer elemento, la primera dimensión. Las columnas van a ser la segunda dimensión y la tercera dimensión van a ser las tablas. Cada tabla va a tener filas y columnas. Eso es cuando son 3 dimensiones. Filas, columnas y tablas. ¿Cómo se recorren los arreglos? Bueno, pues se pone desde el elemento 0 igual. Pasará lo mismo con las filas. Se va a ocurrir desde el 0 hasta n, igual con las columnas, desde el elemento 0 hasta n. Internamente, por decirlo de alguna manera, vamos a tener el elemento A00. Luego aquí el 0 se conserva, pero vamos a ir avanzando en la columna. A01, luego A02, luego A03. Luego se va a incrementar en la fila y se va a reiniciar en la columna, teniendo A10, A11, A12 y A13. Después se incrementa de nuevo en la fila, pero se reinicia en la columna.
dando lugar a A20, A21, A22 y A23. ¿Sí? Entonces, para recorrer un arreglo multidimensional también podríamos utilizar un while, pero pues resultará mucho más sencillo utilizar un par de ciclos for. El primer ciclo for va a incrementarse en las filas y el segundo for va a ir recorriendo en las columnas. Entonces, aquí tendríamos que I00 es la primera vuelta. Estamos con I igual a 0, después con J igual a 0. I igual a 0, J igual a 0, tendríamos el primer elemento. Después vamos a recorrer todo este for, vamos a terminar el ciclo de este for y no se va a mover el de la I. Como pueden ver, aquí está en I igual a 0 3 veces, mientras que J se incrementa en una unidad, J igual a 0, J igual a 1, J igual a 2. Lo mismo va a pasar para I. Ya después se incrementa, ya que termina las tres vueltas de este for, se regresa al primer for y tenía I igual a 0, pero se incrementa en una unidad, ahora tendré I igual a 1 y el recorrido normal de J, 0, 1 y 2. Después, por último, I se incrementa en una unidad, estaba en 1, ahora está en 2 y se realiza el incremento normal en J desde 0 hasta 2. ¿Dudas hasta aquí? ¿Preguntas? No. ¿No? ¿Todo bien? Todo bien, profe. Perfecto. Seguimos pues. Entonces se van a llenar primero todas las columnas de la primera fila, luego todas las columnas de la segunda fila y por último todas las columnas de la tercera fila. Y así sucesivamente hasta llenar todas las columnas de todas las filas. Primero se van a llenar las columnas y luego las filas. ¿Ok? ¿Sí? Sí. Muy bien. Sigamos. Aquí tenemos un ejemplo. ¿Qué les parece? Que, bueno, ya hemos visto cuántas láminas, no sé, muchas. Ya es bastante información la que hemos visto hoy. Me gustaría que este ejemplo lo revisáramos en la siguiente clase para que estemos un poco más frescos, más descansados y se entienda mejor. ¿Qué les parece? Ya nada más nos falta los ejemplos de los arreglos multidimensionales y ya habremos acabado con este tema, listos para presentar la práctica número 1. ¿Sí? O sea que nos alcanzaría el tiempo perfecto el jueves y hasta nos sobraría un poco. ¿Sí, compañeros? Sí, profesor. ¿Están de acuerdo? Profe. Bien, entonces, si no tienen dudas, se pueden desconectar. Me quedo con alguien que tuviera duda. Aquí nos quedamos un rato respondiendo dudas, si así lo requieren. Mande usted. Yo tengo una duda, pero de la práctica. Dígala usted. Adelante. ¿A qué se refiere? Bueno, es que yo noté lo que dijo de que revisáramos estos puntos, que es políticas, visión, misión, y aquí es donde ya no entiendo, que es elementos que evalúan, infraestructura, personal, alumnos, y de qué manera se involucra cada uno. Eso ya no entiendo cómo lo puedo plasmar en... Bueno, por ejemplo, la infraestructura, pues es el edificio, el equipo de cómputo, el mobiliario. ¿Cómo se imagina usted que califican a esas cosas? ¿Cómo me lo imagino yo o cómo es Sí. que lo califican realmente? Pues realmente, así como se lo imagina, lo califican. Que el edificio esté en buenas condiciones, que las máquinas también, que todas funcionen, digamos que el lugar esté limpio, que el mobiliario también esté limpio y en buenas condiciones. Realmente eso es lo que ven los auditores. En cuestión del segundo elemento, el personal y profesor, pues que el profesor llegue temprano, que termine a tiempo su clase, que indique los objetivos de la práctica, que se apegue a los temas de la práctica, que tengan relación los ejemplos de la práctica, que los ejemplos sean claros, que resuelva dudas, ¿no? Ese sería el profesor. Y el personal del laboratorio, pues que cuando se le solicite apoyo, lo brinde, ¿no? Ok, vale. Y de la tarea que dejó, que es para hoy, es para este día, o sea, aún tenemos hasta las 11:50 y tantos. Sí. Es Es ok, correcto. vale. Pues ya tiene la número 10, ¿no? Sí, de hecho era la que me faltaba. Muy bien. Bueno. Profe.
Mande. El mapa mental de la tarea de hoy, ¿ese sí es a mano a fuerzas? El mapa mental puede ser a computadora. Lo que es a fuerzas es las preguntas, esas tienen que ser a mano. Ok, gracias. Por nada. Hasta luego, profe. Hasta luego, que estén muy bien. Hasta luego. Hasta luego. Nos vemos. Se cuidan. Nos vemos el jueves. Profe, ¿vamos a usar C o C++? Vamos a usar el DEPC con los archivos guardados como CPP. O sea, C++. Sí. Ok. Pero no vamos a usar todo el paradigma de C++. Solamente vamos a hacer programas sencillos, sin utilizar objetos, ni herencia, ni polimorfismo, ni nada de eso. Ok, gracias. Por nada. Profesor. Mande usted. Yo entré en altas y bajas, entonces no estoy muy familiarizado en cómo funciona la clase. Ajá. ¿Así como hoy? ¿O a qué se refiere? De cómo se van a trabajar las prácticas, si son en individual o en equipo, si hay equipos o si hay alguna otra plataforma donde va a trabajar aparte de Zoom y Classroom. No, solamente Zoom y Classroom. Eso será suficiente. Las prácticas sí son en equipo. Así es. ¿Qué más? ¿Cuál es su otra duda? ¿Ya hay equipos hechos o los va a hacer o en dónde me puedo meter? Se van a hacer el viernes en la práctica de laboratorio. Aún no se hacen, va a ser la primera sesión que trabajaremos en equipos. Ok, perfecto, gracias. ¿Sí? Muy bien. Por Profe, nada. yo tengo una duda. Mande. Sobre la práctica, ¿por dónde se la enviamos? ¿Por Classroom? Es que todavía no está la asignación de la ¿De práctica cuál? para ¿De enviarla. cuál me dijo? La práctica 0. La práctica 0. ¿Aún no está la asignación? No, profe. Vamos a ponerla de una vez. EDA, grupo 12. Tiene usted razón, no le he puesto, qué feo soy. Práctica 0. Ahí, faltó la A. Práctica 0. Esta práctica se entrega el viernes, ¿sí? Viernes 5 de marzo. Calificación de 10. Listo, compañero, ya está, ya la tiene ahí. Gracias, profesor. Por nada. A usted, hasta luego. Profe, Mande usted. lo del mapa mental de la primera tarea era a mano. Es que creo que le preguntaron, pero justo me desconectó y ya no escuché. Sí, a mano. No, perdón, el Ok. mapa mental sí puede ser a computadora. Lo que es a Ok. mano forzosamente es las preguntas del cuestionario. Ok, muchas gracias. Por nada. Hasta luego, profe. Hasta luego, que esté muy bien. Y yo otra vez, profe. Sí, La dígame. práctica 0 de qué es que no sé. La práctica 0 tiene que usted darle una revisada en la página del laboratorio, lo concerniente a la gestión de calidad. De ahí va a hacer usted un mapa mental. Ok. Y ese ya va ¿La a ser el página cuál me dijo? desarrollo de la práctica. Ok. ¿En qué página me dijo que lo checara? En la de laboratorio. Ok, vale. Gracias. Por nada. ¿Alguien más? ¿Ya nadie? Ay, en el chat. Hasta luego, gracias.